Me encanta estar así lleno hoy. Qué bueno, me alegra mucho porque, como lo hemos dicho en otras oportunidades, los días sábados, la dinámica que proponen o que ha propuesto hace casi 26 años el Centro Espírita Luz de Amor es de conferencias, digamos los más magistrales, por decirlo de alguna manera. Los días miércoles se llama ¿cómo? Educando el alma. Y es un estudio. Eso quiere decir que podemos hablar más y que lo vamos a construir entre todos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Se puede preguntar. Se puede preguntar, pero no mucho. Se puede preguntar, pero la idea es que podamos construir el conocimiento juntos a la luz de la doctrina espírita. Y por eso me gusta ver hoy esta lleno, porque eso quiere decir que no solamente venimos como los sábados que está full, sino que también estamos viniendo a estudiar. Y generalmente cuando tenemos la oportunidad, cuando Jesús nos da la oportunidad de estar aquí adelante, y los días miércoles hacemos la misma conclusión, o mejor, el mismo preámbulo de los estudios. Y es que un estudio solamente puede ser considerado serio, como decía Kardec, cuando es un estudio metódico y continuo. Es decir, que continuamente estamos estudiando. Hay muchas personas que conocen diferentes religiones, diferentes doctrinas, diferentes creencias, todas muy respetables, incluyendo la doctrina espírita, y después de ir una semana, 2 semanas, 15 días, 2 meses, dicen, no, eso definitivamente no es así. En cualquier religión. Y lo cierto es que para que todo estudio sea profundo, debe ser continuo y debe ser serio. Por eso los invitamos a que no solamente nos acompañen hoy, sino que también nos acompañen todos los miércoles a estos estudios, que poco a poco se enriquezca más este espacio que ha venido creciendo constantemente. En la noche de hoy nos corresponde el libro de los Espíritus. Hemos venido trabajando consecutivamente diferentes preguntas y hoy nos corresponde del libro segundo, en el capítulo 8, la pregunta del 409 a la 412. Y son preguntas que hoy tenemos, digamos, buena parte del texto. Los que hemos estudiado anteriormente saben que no son muy gustosos de tener muchos textos en las diapositivas, que prefiero solamente las imágenes o incluso sin las diapositivas, pero no vamos a apalancar del texto para poder estudiar de la mejor manera y por eso lo vamos a hacer en conjunto. Vamos entonces a iniciar, pero para poder iniciar siempre tenemos que iniciar por el principio. No podemos entrar de una vez a la pregunta, tenemos que contextualizarnos donde estamos. Y la mejor forma de contextualizar es recordar la definición que Allan Kardec daba a la doctrina de los espíritus. ¿Qué es cuál? Es la ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus, así como su relación con el mundo corporal. Es la definición que Allan Kardec da al espiritismo en el libro ¿Qué es el espiritismo? Y coloca diciendo es una ciencia, es decir, eso es sinónimo de estudio. Por eso la importancia de que nos encontremos hoy, que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus. Ahí, solamente hasta ahí, nos está diciendo ya Kardec que nosotros no somos seres corporales, sino que somos seres espirituales. Y que al ser seres espirituales tenemos diversas oportunidades de vivir, oportunidades, valga la redundancia, carnales. Es decir, somos seres espirituales que tenemos momentos inmersos en la carne o en el cuerpo denso, pero cuya nuestra verdadera realidad es la espiritualidad. Es que intentamos que somos seres espirituales, no como muchas personas piensan, que somos seres materiales y que cuando morimos todo acaba, o quedamos ahí el descanso hasta el final de los días. Si comprendemos eso, comprendemos entonces cuando Kardec decía que estudiamos el origen, de dónde venimos, para dónde vamos, naturaleza y destino de los espíritus, así como su relación con el mundo corporal. Nosotros somos espíritus inmersos en un cuerpo denso, pero cuando dejamos el cuerpo denso como fenómeno biológico totalmente natural, que a todos nos habrá de alcanzar en algún momento, seguimos existiendo
como espíritus, que es nuestra verdadera realidad. Y entre los espíritus ya fuera del cuerpo y nosotros que nos encontramos, puede existir esa comunicación a través del laboratorio de la mediunidad, como bien establece la codificación. Una mediunidad seria, responsable y estudiada. ¿Por qué hacemos este abrebocas? Porque lanzarnos inmediatamente a las preguntas que estamos analizando requiere que nosotros tengamos por lo menos un conocimiento claro de que somos más espíritu, de que somos espíritu y no solamente materia. Y como yo sé que hay personas que nos acompañan por primeras veces, otros que están viniendo con cierta regularidad, pero jamás sobra que nosotros nos situemos en la temática puntual. Ahora, antes de entrar con la pregunta 409, es necesario tocar o recordar solamente un aspecto de la 407 que ya fue estudiada hace 15 días. Pero que vale la pena recordar porque es claro de espíritus cuando en la cuestión 407 le responden a Kardec: el espíritu recobra su libertad cuando los sentidos se entorpecen. Y lo vamos a recordar porque más adelante vamos a volver a tocar estos mismos términos. Cuando se entorpecen para emanciparse, ¿qué es la emancipación? La liberación temporal. La liberación temporal, en el contexto en el que estamos hablando del espíritu de la materia. ¿Que se produce en qué momento? Cuando los sentidos se entorpecen. Cuando los sentidos se entorpecen. Y como bien dicen aquí atrás, una liberación parcial. Es temporal, es parcial. Por eso, muchas creencias que dicen: no, es que el espíritu salió en el sueño y cuando volvió encontró el cuerpo cerrado y no podía entrar en el cuerpo, o otro espíritu llegó y ocupó ese cuerpo. Son creencias, repetimos, respetables, pero que carecen del fundamento y el estudio que entrega la doctrina espírita, y por eso decimos que es una liberación parcial, una emancipación cuando los sentidos se entorpecen, generalmente en el sueño. Pero vamos a ver en las próximas preguntas que no necesariamente tenemos que estar completamente dormidos para que esto ocurra. Teniendo eso, ahora sí avancemos entonces a la primera de las preguntas. A menudo pregunta Kardec a los espíritus en la cuestión 409 de los espíritus, que como todos sabemos es la base del Pentateuco de la codificación kardeciana, y como dice el mentor Viana de Carvalho, es la carta magna que un día hará de regir los destinos de la humanidad, porque contiene información que nosotros mismos lo hemos leído 2, 3, 4, 5, 10 veces y todavía no comprendemos a profundidad, pero que poco a poco iremos profundizando, y por eso la importancia de estos estudios. Y Kardec interroga a los guías de la humanidad y les dice: a menudo, en un estado que no llega a ser aún en la somnolencia, cuando tenemos los ojos cerrados, vemos imágenes claras, figuras cuyos más pequeños detalles captamos. ¿Es el efecto de una visión o de la imaginación? ¿Quién ha escuchado de pronto un ejemplo como este? O le ha pasado. O le ha pasado, que está quedándose dormido. Todavía no estamos en etapa de sueño, pero estamos en un estado de reposo, de relajamiento, y en ese estado de reposo, relajamiento, con los ojos cerrados, comenzamos a ver imágenes, algunas de ellas más borrosas, otras mucho más claras. Y a veces las personas abren los ojos como preocupados y ya no la ven. ¿Sí conocen casos así? Sí. Veo varios que incluso aquí levantan la mano que les ha pasado. Perfecto. Ahora, ¿sería entonces un efecto de la visión o de la imaginación? ¿Ninguna de las dos? Cualquiera de las dos. ¿Cualquiera de las dos? Mi idea, ya por eso estamos aquí para saber. Ambas. 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 Algunas personas creen que es imaginación. Ajá. ¿Qué ocurre? Normalmente, si nos vamos a la ciencia dice que las ondulaciones cerebrales, en el momento en que nosotros estamos en ese estado de reposo, disminuyen, favoreciendo la sinapsis o la conexión neuronal, y que eso hace que nuestra creatividad sea más vívida. Y al ser nuestra creatividad mayor, para muchas personas imaginamos
este tipo de cosas. Muchas veces nos podemos dar cuenta si están ligadas a la imaginación porque estábamos viendo una película particular. Pasa mucho, por ejemplo, con las películas violentas y medio cerramos los ojos y empezamos a ver imágenes de la película puntualmente. O de terror. Yo no soy capaz de ver una película de terror. Mi esposa me hace bullying en la casa por eso. Porque ella me dice, yo no te entiendo, tú eres medium, ves los espíritus desde niño, desde que recuerdo los ves, pero no eres capaz de sentarte a ver una película de terror porque te mueres de susto. Así es. Están mal hechas. Así es. Está mal hecho. Sí. Pero eso es lo que pasa muchas veces en efecto de imaginación. Pero veamos la respuesta de los espíritus frente a ese interrogante. Dice, cuando el cuerpo se encuentra en qué estado? Entorpecido. Lo vimos en la pregunta que analizamos anteriormente. El espíritu intenta romper su cadena, se traslada y ve. Si estuviera dormido por completo, sería un sueño. Es decir, comienza a generarse una desligación, si podríamos decirlo así. Sí, se comienza a desligar, pero todavía no es un sueño y el espíritu puede tener más acceso a sus facultades. Recordemos que como espíritus, cuando nosotros analizamos las diferentes cualidades en el curso de formación del perispíritu, cuando analizamos el espíritu en el curso de formación y demás, sabemos que como espíritu nosotros no vemos por los ojos de la materia densa. Por eso muchos medios dicen, sí, es que estoy viendo que aquí detrás está parado o en otra habitación está en espíritu, porque no está ligado a la materia densa. O incluso pueden decir, estoy viendo que en otra ciudad hay un espíritu así, así, así. O está pasando esto, dependiendo, claro está, de la facultad mediúnica. Ahora, como no se liga a los órganos fisiológicos, en este caso, aunque los ojos estén cerrados, el espíritu parcialmente puede romper esos lazos y comenzar a percibir más cosas. Tiene un nivel de percepción Tiene un nivel de percepción un poco mayor. Pero todavía no sería un sueño. Todavía no es el sueño que muchas personas se despiertan al día siguiente y recuerdan completo. Es un estado de estupor, o como dice ahí, de entorpecimiento de la materia que permite al espíritu entender mejor o parcialmente o momentáneamente poder tener más acceso a sus facultades. Kardec continúa entonces, y eso me encanta porque Kardec no se queda con la respuesta que le dan. Yo siempre me he cuestionado si nosotros tuviésemos la oportunidad de ser, en este caso Kardec, interroga a los espíritus, yo creo que nosotros nos dicen la primera y bueno. Sí, Kardec no. Kardec, como espíritu crítico, analítico que era, él preguntaba, interrogaba, indagaba, iba más profundo, queriendo poder tener la respuesta más explícita. Y eso después lo validaba con la universalidad de conceptos. Es decir, iba y hacía la misma pregunta a otro medium, en otro país, en otra región, y validaba que las respuestas fueran las mismas, aunque en diferentes palabras o de forma, pero que el fondo fuera la misma. Y eso, ese ejemplo metódico, es lo que nos da la certeza en gran medida de las respuestas que encontramos. Por eso Kardec, sabiendo esta respuesta anterior, ahora en la 410 interroga. A veces tenemos durante el dormir o la somnolencia, acordémonos que anteriormente era antes de quedarnos dormidos, ¿cierto? sí. Ahora ya es durante el dormir o la somnolencia, ideas que parecen muy buenas y que pese a los esfuerzos que hacemos para recordarlas, se borran de la memoria. ¿De dónde proceden esas ideas? A mí me ha pasado. Sí. Y uno está como en esa somnolencia y uno resuelve algo que tenía pendiente en la cabeza y uno dice, cuando me despierte, eso voy a hacer. Y se despierta uno Y no se acuerda. y no se acuerda. Y lo más cruel es que uno se acuerda que tenía la respuesta, pero no se acuerda cuál. A veces me han dicho a mí, ¿por qué no te paraste y la escribiste? Pero estaba dormida. Estaba dormida. Y eso es muy frecuente. Ahora, pregunta Kardec, ¿de dónde proceden esas ideas? Esas ideas que nos llegan, que tenemos, ¿de dónde proceden en ese estado de sueño? ¿De nosotros mismos, de un tercero, de dónde creen ustedes que proceden? Todas las anteriores. Todas las anteriores. No sé si estoy explicando un libro de espíritus o un guía seminario. Todas las anteriores.
Un tercero, También se hace presente, las escuchan. Bueno, sería un tercero. ¿Sí? sí, un tercero, dicen acá. Veamos que esos espíritus son el resultado de la libertad del espíritu, que se emancipa y goza de más facultades en ese momento. También suelen ser consejos que dan otros espíritus. Es decir, que el que respondió todas las anteriores tenía razón. Las dos cosas pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque el espíritu, recordemos que ya lo hemos dicho y lo repetimos, cuando estamos inmersos en el cuerpo material, es un cuerpo grosero, en el buen sentido de la palabra, es un cuerpo denso, es un cuerpo tosco, pesado, podríamos decirlo para darle alguna determinación. Es un cuerpo que priva al espíritu de sus facultades reales. Recordemos que muchas veces hemos hablado en conferencias y demás, por poner solamente un ejemplo, que muchos espíritus se movilizan a través de la denominada volitación, ¿cierto? No están ligados a los pies. Otros, de acuerdo a su grado evolutivo, se desplazan por el pensamiento, piensan en un lugar y están en ese lugar. Nosotros estamos ligados a la materia y por ende a los pies. Igual a la vista, igual al oído, a todos nuestros sentidos fisiológicos. Pero cuando estamos en ese estado de emancipación, el cuerpo se libera, y ahí vale hacer una aclaración. Si decimos que el cuerpo se libera, es que se considera la materia una ¿qué? Una cárcel. Una cárcel. Una jaula que contiene el espíritu, por decirlo de alguna manera. ¿Y lo contiene para qué? Para ayudar en ese proceso de evolución. Porque hay circunstancias, pruebas, expiaciones, aunque no todo es prueba o expiación, que nosotros debemos vivir como proceso educativo y depurativo en la materia densa, que es necesario, pero que no deja de ser una jaula o una prisión para todas las cualidades que el espíritu puede tener. Por lo cual, cuando alguien muere, se está liberando. Y nosotros que nos quedamos, estamos renegando muchas veces. ¿Por qué me lo quitaste, Señor? Como si solamente se hubiese ido para nosotros y no para todos los demás. Qué bueno será el momento en el que normal sintamos tristeza, porque no sentir tristeza ya sería un estado patológico. Sentir tristeza, pero que podamos entender y decir, esta persona se liberó. Eso no quita el dolor, pero comprendemos mediante el raciocinio que la persona está libre de las amarras del cuerpo denso. Y siempre ponemos el mismo ejemplo. Si lo viéramos a esta persona, a este ser querido, metido en una cárcel material, en una prisión, ¿nos gustaría que permaneciera en la prisión o nos gustaría verlo libre? Libre. Pero cuando se muere no lo queremos ver libre, lo queremos preso para que esté cerquita, lo cual es un poco egoísta. Ahora, cuando se da esa liberación parcial, repetimos, parcial, porque el espíritu nunca deja completamente, o se desliga mejor completamente de la materia, ahora más adelante lo vamos a ver en una imagen, él se mantiene siempre conectado al cuerpo. En ese momento tiene unas facultades que no tenía antes. Es decir, puede tener una inteligencia mayor a la que el cuerpo le permite tener. Puede tener pensamientos, recuerdos de vidas anteriores que le permitan dar una mejor solución. Y a su vez están los mentores o guías espirituales que están ahí ayudando. Ahora, ¿esto ocurre solamente con los guías o también puede ocurrir con aquellos que no nos quieren bien? También. Partimos del principio cuando dijimos que somos espíritus inmersos en un cuerpo denso. Cuando dejamos el cuerpo seguimos siendo los mismos espíritus, ¿cierto? Sí. Por lo cual no nos convertimos en santos. Seguimos con Porque todo muerto es bueno. ¿Sí o no? Sí. Ay, era tan buena gente. Era tan buena persona. Y uno escucha a la gente decir que todo muerto es bueno. Y ojo, no estoy diciendo que sí o que no. Estoy diciendo es que seguimos siendo exactamente los mismos que éramos. Mismos aciertos, mismos desaciertos. Mismos amores y lamentablemente mismos odios o rencores. Hasta que nosotros, por voluntad propia, deseemos mejorar. Una pregunta. Claro. Al momento de desencarnar como tal,
se evoluciona, se mejora, se aprende. ¿Qué pasa? Listo, voy a repetir la pregunta para que pueda quedar en la grabación por el audio. Y la pregunta que nos hacen es muy buena y muy importante. ¿Al momento de desencarnar se evoluciona, se mejora o qué pasa al momento de desencarnar? ¿Quién puede decir aquí para no responderlo de entrada yo? ¿Qué pasa al momento de desencarnar? ¿Evolucionamos? Sigue siendo Mismo que en el mismo estado en el que estaba de evolución cuando desencarnó. Sigue siendo igual todo. Sí, Pero sí. tenemos la oportunidad de evolucionar allá en el mundo espiritual. Eso ya es. Pero tenemos la oportunidad, seguimos siendo allá atrás. Haciendo una analogía, es como si nosotros evolucionáramos porque esta noche nos quitamos el vestido que tenemos cuando vamos a dormir. Bueno, me quitaron la analogía que pensaba poner. Básicamente, pero sí, es una excelente analogía, ya te doy la palabra. Es como si esta noche llegaras a la casa, te quitas la ropa y mañana al vestirte eres más evolucionado. No ocurre así. Pero lo que sí puede ocurrir es que al quitarte el vestido hayas aprendido cosas durante el día de hoy que cuando vuelvas a vestirte mañana ya tú las capitalizaste y buscas ser mejor que lo que eras hoy. Y eso depende del espíritu. Es decir, el fenómeno biológico de la muerte solamente es un fenómeno, como repito, biológico. Que una vez el espíritu desencarna le permite al espíritu tener más lucidez de sus actos, pero no corregirlos por el simple hecho de desencarnar. Tienen más lucidez. Si fueron malos y él tiene un buen nivel de conciencia, ahora desencarnado va a decir: me equivoqué. Si fueron malos y se complacían, va a seguir actuando de manera errónea, ahora sin la materia. Si actuó bien y tiene un buen nivel de conciencia, pues seguirá actuando bien y contribuyendo, y seguramente será los espíritus que aconsejan. ¿Me hago entender? No, simplemente yo tenía otra analogía que es Perfecto. esta época de estudiantes es como si al final del año un estudiante tiene la oportunidad, si fue un buen curso, evolucionar al siguiente grado, y si no fueron buenos resultados, tiene la oportunidad de repetir para alcanzar los logros que ese grado le vendía. Más o menos yo no hago esa asimilación así. Es médico, no puedo repetir el año. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos claro es que en ese estado de emancipación tenemos tanto consejos como mayores facultades nosotros como espíritu. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí. Entonces podemos avanzar a la siguiente, que es la cuestión 410A, es decir, es un apéndice de lo que acabamos de analizar. ¿Y qué dice este apéndice? ¿De qué sirven esas ideas y esos consejos, puesto que perdemos su recuerdo y no podemos aprovecharlos? Y cuando yo leí esa pregunta de Kardec, yo dije, ahí sí yo hubiese hecho la misma pregunta. Porque es la lógica. ¿De qué me sirve acordarme de algo que no voy a poder usar? Y que muchas veces genera frustración porque se levanta uno queriendo acordarse y no pudo. Y todo el día dele vueltas y dele vueltas y dele vueltas y no, es que no me acuerdo, yo lo tenía ya aquí clarito. Y eso le pasa a muchas personas. Pero los espíritus en su sabiduría son claros al decirnos, a veces esas ideas pertenecen más al mundo de los espíritus que al corporal. No obstante, lo más frecuente es que si el cuerpo olvida, el espíritu recuerda. Y la idea vuelve en el momento oportuno como una inspiración momentánea. Y así ocurre. Cuando ya analizamos los casos, nos damos cuenta que así ocurre. Justo en el momento en que realmente necesitábamos esa idea, la recordamos. Pero me quiero devolver un poco la pregunta. A veces esas ideas pertenecen más al mundo de los espíritus que al corporal. Decimos que estamos aquí en esta experiencia evolutiva, escuela, en la Tierra, porque todos estamos buscando hacer mejor las cosas, evolucionar, ser mejores cada día, y como establece Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. ¿Dónde estaría el mérito de nuestro esfuerzo si solamente nos acostáramos soñando nos dieran la respuesta a las problemáticas que vivimos, nos levantamos y las aplicamos? No habría esfuerzo en No nosotros. habría esfuerzo. Y sin sacrificio, nosotros no vamos a tener resultados en ningún área de la vida. En una carrera, en un colegio, como el ejemplo que ponían ahora, sin esfuerzo y sacrificio, hay que repetir el año. En cambio, cuando nos esforzamos,
lo pasamos y lo pasamos con creces. En todo aspecto de la vida requiere esfuerzo. Porque a uno, dice una frase coloquial, el cielo no premia intenciones, premia acciones. Dice una muy popular. Todos tenemos buenas intenciones, pero no todos tenemos buenas acciones. Ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona que es esposa de una persona militar, una persona que está en la parte militar y tiene un cargo muy alto en la parte militar, y estábamos conversando de diferentes cosas y demás, y yo le decía, oiga, qué difícil debe ser para una persona cuando ha estado en combate, por ejemplo, el cegar la vida de alguien. Y como teníamos cierta confianza, yo le pregunté, yo le dije, para ellos, tú que estás casada con uno, para ellos lo hacen con más frialdad de lo que lo hace cualquier civil, o ellos en teoría les duele igual, o hay cierto lavado de cabeza que haga que ellos lo entiendan de una forma distinta. Me preguntaba, y me decía, es que muchas veces ellos salen y ellos creen que están haciendo lo correcto fielmente. El policía que lo hace en la calle, que defendiendo a alguien le dispara a un ladrón y le quita la vida por defender a otro civil, en su corazón siente que está haciendo lo correcto, aunque eso tenga un acto que no es tan moral como quitarle la vida a alguien. Y generamos una discusión sana frente a esas circunstancias que se presentan alrededor del conflicto, y me contaba cosas que yo me quedaba asombrado, literal me quedé con la boca abierta escuchando eso. Y decía, qué difícil es para muchas personas esta experiencia última, por el rol que desempeñan, por las circunstancias que viven. Y eso requiere de un esfuerzo, un sacrificio mayor para hacer las cosas bien. Por eso, no podríamos simplemente esperar que a uno le digan qué tiene que hacer ella. Pongamos un ejemplo sencillo. Francesco Bernardoni. Pasaré a la historia como San Francisco de Asís. Todos conocemos al santo de Asís, que escuchó la voz de Cristo en su corazón diciendo, ve y reconstruye mi iglesia. Refiriéndose a la iglesia moral de la humanidad, no a la capilla de la Catedral de San Damián, como él interpretó inicialmente. Pero lo que mucha gente olvida es que anteriormente, años antes, él se había alistado en la guerra para ir a defender su amada Asís. Entre la guerra que afrontaba Hungría, la región de Hungría en ese momento. Y él se fue al combate en su caballo, con su armadura, con su espada. Cualquiera diría, pero ¿cómo es que Francisco de Asís, ese ejemplo de Jesús permitió que se fuera al combate? ¿Por qué no hubo una voz o un sueño que le dijera, no vaya, que usted viene para ser santo? Porque todos tomamos las decisiones, y ese es el momento que él debe vivir. ¿Qué se ocurrió? Que en el primer día en el campo de batalla, sin casi poder desenfundar su espada, fue tomado como prisionero de guerra y jamás pudo combatir. Enfermo, lo devolvieron a su Asís y no pudo estar en la guerra que tanto anhelaba estar. Pero tenía que vivir su momento para desarrollar el coraje y la fortaleza que iría a necesitar más adelante en su vida apostólica. Por eso quería devolverme aquí para analizar que es necesario que nosotros desarrollemos esas mismas ideas, que nos esforcemos, pero que la divinidad no nos abandona nunca. Por eso al momento que necesitemos esa inspiración, ahí van a estar. ¿Es claro eso? Comprendiendo eso, me quiero remitir al libro En el Mundo Mayor de Chico Xavier, el espíritu de Andrés Luis. Y él dice, el espíritu de Andrés Luis dice, la liberación a través del sueño es el recurso inmediato de nuestras manifestaciones de apoyo fraterno. Aquí está hablando del apoyo que recibimos del mundo espiritual superior, es decir, de aquellos que nos quieren bien. Es un apoyo fraterno que nos dan. Y continúa diciendo Andrés Luis, al principio reciben la influencia inconsciente. ¿Quiénes? Nosotros, ¿cierto? Los encarnados. Al principio reciben la influencia inconscientemente. Luego, sin embargo, fortalece la mente, lentamente grabando la información en nuestra memoria, presentando ideas, sugerencias, sugestiones
opiniones e inspiraciones benéficas y salvadoras a través de los recuerdos imprecisos. ¿Sí ven esa explicación tan clara de lo que estábamos hablando? Pero mira lo que dice aquí. Al principio esa influencia que recibimos la recibimos ¿cómo? Inconscientemente. Porque vibramos en franjas vibratorias muy diferentes a aquellos que nos quieren ayudar y nosotros que vivimos pensando en todo En lo cotidiano. menos en Jesús. Sí. En lo cotidiano. Y nos permiten que esas ideas y sugestiones sean imprecisas. ¿Para qué? Para el esfuerzo propio. Para el esfuerzo propio. Repito, ¿dónde estaría el mérito? Repetimos. Si todo fuera tan claro y simplemente nos dieran una hoja de ruta. Y si tuviésemos que hablar de una hoja de ruta, podríamos decir que está bien, nos la dieron. Hace más de 2000 años. Nos dieron una hoja de ruta clara y precisa. Fue Jesús. Modelo y guía de la humanidad, como establece el libro de los Espíritus. Jesús y sus enseñanzas, esta hoja de ruta clara y precisa. Yo digo, pero es que Jesús hacía demasiadas cosas que yo no logro tener todo las enseñanzas de él. Ok, ve el Evangelio de Mateo. Carolina, gracias. 12 líneas, 12 renglones. Gandhi decía, al leer la Biblia, decía, los cristianos tienen un libro de 400 páginas. Sin embargo, los cristianos estaban subyugando a Pakistán y a India en ese momento, esclavizándolos. Y por eso Gandhi decía, tiene 400 páginas. Yo leí 12 líneas y quedé amando a Jesús, pero sin comprender a los cristianos. Si nosotros entonces necesitamos mayor precisión en nuestros consejos, en nuestra forma de actuar, recordemos esas 12 líneas y ya tendremos una mayor carta de cómo debemos guiarnos, de cómo debemos conducirnos. El Evangelio de Mateo es maravilloso y encuentra muchas cosas. Incluso lo vas a reflexionar, porque Mateo, antes de conocer a Jesús, era ¿quién? Cobrador de impuestos. Era el que cobraba el dinero, el que estaba allí, y era detestado por todos, porque los cobradores de impuestos eran detestados. Roma muy inteligentemente dijo, nosotros no vamos a cobrar los impuestos directamente. Ponemos a uno de ellos para que sobre esa persona recaiga el odio, no sobre el imperio. Y le damos una tasa por la intermediación. Y sin embargo, aún en pleno lugar de cobrar impuestos, entra un nazareno y le dice, Mateo o Matarios, ven conmigo y busquemos almas para el reino de Dios. Y él, sintiendo la vibración de Jesús, deja todo y se levanta y va. ¿Qué vibración sería esa que con solamente decir una cosa hace que una persona abandone por completo el contexto en el cual vivía toda su vida? Si en este momento entrase Jesús por la puerta y nos dijera a cualquiera de nosotros el nombre y nos dijera, ven conmigo a pescar almas en el océano de la humanidad, ¿será que nosotros así, sin más, sin pensar, nos levantamos y salimos con él por la puerta? ¿Cómo? Espere aviso a la casa. Ese ejemplo está en el Evangelio de Lucas. Déjame, Señor, ir a despedirme de mis familiares y te seguiré. O voy a enterrar a mi padre, otro de los Evangelios de Lucas, y te seguiré. O déjame, Señor, y yo te seguiré, pero tengo que vender todo. Sí. Otro de los Evangelios de Lucas. Entonces, por eso son imprecisas esas enseñanzas, para que nosotros podamos poner nuestra parte. Avanzando entonces, llegamos a la cuestión 411. Vamos de la 409 a la 412, así que tranquilos, solamente nos falta una.
23 diapositivas entre una y otra, pero una. Y en la cuestión 411, pregunta Kardec: el espíritu encarnado, en los momentos en que se encuentra desprendido de la materia y actúa como espíritu, ¿sabe cuándo llegará la hora de su muerte? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Porque yo pienso que es el interrogante que todo el mundo quisiera: ¿cuándo voy a morir? Pero también se necesitaría, a nuestro criterio muy humilde, una evolución moral, un entendimiento de la inmortalidad del alma muy grande para que eso no genere angustia. Sí. Si no estaríamos así, faltan tantos días, me faltan tantos días, me faltan tantos días. Ay, ya me faltan unas semanas, unas horas. Y estaríamos tan angustiados que no viviríamos. No alcanzaríamos a llegar a esa fecha, morimos antes de estrés. Porque sabemos de otras personas. Y cuando nos pasa a otras personas también nos causa a veces angustia. ¿Sí? Pero recordemos que Jesús dijo: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Padre que está en los cielos. Y todo tiene un propósito. Nada es al azar. Nada. Porque seguramente si no tuviese pasado, no estaría Vicenta de ahí. Todo tiene un propósito. ¿Sí? Todo tiene un porqué y un para qué. Pero lo que sí podemos tener claro es recordar que cada día que nos levantemos, por lo menos podemos decirnos: bueno, un día menos. No es un día más, como dice la gente. La gente se levanta y bueno, un día más, todavía no es viernes. Pero si la gente se levanta y dijera un día menos, comenzaría a vivir mejor cada día. Se daría cuenta que el tiempo vale mucho más que el dinero, y por eso no regalaría ni un solo día de su vida al enojo, a la rabia, a la frustración. Que día se leía que el enojo es el castigo que nosotros mismos nos autoinfligimos por los errores de otros. Es como nosotros castigamos nuestra alma cuando otro se equivoca. El otro se equivocó. El que tomó la decisión de enojarse y permanecer así fui yo. Y no vale la pena autoflagelarme por un error de otro. Cuando comprendiéramos eso, entonces nosotros viviríamos más y no estaríamos sufriendo de pronto por esa fecha. Pero los espíritus responden a eso. A menudo la presiente. A veces tiene plena conciencia de ella, lo cual en el estado de vigilia le da la intuición de ese momento. Y ahí que algunas personas a veces pelean su muerte con gran exactitud. Hay casos de personas que dicen: yo sé que me voy a morir en tal fecha. ¿Qué dice la familia? Pues no diga eso. Si nos vamos a un dicho muy colombiano, caemos solos. Muy colombiano. ¿Pero por qué? Porque va a ser la presidente. Yo recuerdo que de niño mi mamá me contaba del abuelo de ella, ¿sí? Decía Papá Luis, que siempre estuvo súper bien, nunca se quejaba, nunca se enfermó, nunca se quejaba. Y un día le pidió a la esposa, mamá Lola, como le decía mi mamá, pues obviamente eran los abuelos de ella, yo no los conocí, soy muy joven para conocerlos. Simplemente le dijo un día: ay, hágame un favor, cámbiame las sábanas, que me quiero acostar con sábanas limpias. Y hágame un chocolatico bien rico. Tengo unas ganas de comer un chocolate, poner una pijama limpia, acostarme en sábanas bien limpias esta noche. Y su esposa le hizo todo, encontró felicidad en eso, se acostó y murió. Podría ser un presentimiento de eso precisamente. Pero si uno se va a la descripción de él, que la familia hace, era una persona supremamente amorosa, supremamente tranquila, que no juzgaba, que no trataba mal a las personas. ¿Sí? Posteriormente tuve la oportunidad de conocerlo a través de la mediunidad, a través del desdoblamiento de estar en la casa donde él vive y conocerlo a él y a su esposa, mamá Lola, ya en el mundo espiritual. Situación que pudimos validar porque me dijeron cosas que yo le dije a mi mamá
que ni siquiera ella se acordaba de cuando ella era niña. Eso es simplemente no como autobiografía, sino para entender que los fenómenos de desdoblamiento, digamos que se enmarcan en esta temática, son totalmente reales y son totalmente posibles. Y vamos a la última, la 412. La actividad del espíritu mientras el cuerpo descansa o duerme puede hacer que éste experimente cansancio. Que el cuerpo se levante cansado por la actividad que el espíritu tuvo durante el sueño. ¿Puede pasar? Dependiendo de la actividad que hizo. Dependiendo de la actividad. Si corrió mucho o no. Sí, porque si se También, sí. Dicen los espíritus, sí, pues el espíritu se encuentra sujeto al cuerpo, como el globo cautivo lo está al poste. Ahora bien, así como las sacudidas del globo estremecen al poste, la actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede hacer que éste experimente cansancio. Y estas actividades pueden ser positivas o negativas. Vamos a verlo, vamos a hacer un último análisis. Pero que vale la pena, ojo, que nos concentremos en este último análisis. Así que todavía nos podemos quedar aquí los pasistas, no hay afán, para que analicemos esto. ¿Vale? Decíamos hace un momento que nosotros nunca estamos totalmente separados de la materia cuando estamos en el desdoblamiento producto de sueño, ¿recuerdan? Bueno, acá tratamos de poner de una manera gráfica esta circunstancia. Tenemos el cuerpo material. ¿Esto sería qué? El perispíritu y el espíritu. Como viendo que PowerPoint ahí. ¿Sí? El espíritu, el perispíritu y el cuerpo. Porque siempre creemos que no, es que es el espíritu que está aquí metido y la forma. Por eso cuando nosotros vemos un espíritu, no vemos esto, sino vemos esto. Porque como ya hemos leído y hemos estudiado, el perispíritu continúa ligado al espíritu cuando se produce la desencarnación. Y a su vez, cuando estamos en el estado de desdoblamiento, también continúa ligado. Por eso cuando nosotros dejamos el cuerpo físico durante el sueño, continuamos ligados. Estos dos podrían estar fundidos en el ejemplo, pero continuamos ligados a la materia densa. Se puede observar el perispíritu, o sea, despierto. Si puedes observar el perispíritu de alguien despierto, es cuando estás despierto y ves un espíritu ahí parado, estás viendo el perispíritu de ese espíritu realmente. Porque cuando tú ves un familiar, por ejemplo, que desencarnó, tú no lo ves así, tú lo ves como tú lo recordabas. Muchas veces si tenía un bastón, lo veo con un bastón, si tenía un sombrerito, lo veo con el sombrerito, o lo ve de determinada edad específica, porque es simplemente una de las facultades o de las cualidades que tiene el perispíritu. ¿Necesariamente tienen que ser personas que conocemos o podemos ver otras personas? Podemos ver cualquier espíritu, siempre y cuando la facultad mediúnica así lo permite. Y el mundo espiritual, claro está, Dios. Ahora, teniendo eso claro, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque hablábamos de que muchas veces nos cansamos, o mejor, el cuerpo puede manifestar el cansancio de la actividad del espíritu durante el sueño, ¿recuerdan? Sí, sí. Vamos a analizar nuevamente dos partes de André Luis. Pero antes de analizarlo, quiero hacer dos preguntas para poder entrar en eso. Primera pregunta: ¿qué estamos haciendo durante el sueño nosotros? ¿Quién se acuerda qué hace durante el sueño? Yo conozco personas que dicen, yo me acuerdo clarito todo. Y hay personas que dicen, yo nunca sueño. Yo me acuesto y yo no duermo, yo entro en coma. ¿Quién se acuerda del sueño? Nadie. Yo sí me acuerdo. Algunas cosas a veces, ¿cierto? Bueno, ¿se han puesto a analizar la calidad del sueño muchas veces cuando lo recuerdan? ¿Todos son pesadillas? ¿Todos son sueños negativos? ¿O de pronto son sueños más positivos? Segunda pregunta, analicémoslo. Segunda pregunta: ¿estamos orando antes de dormir? ¿O somos de los que empezamos, Señor, Padre? No. Porque decimos, me voy a acostar, apago la luz, me arropo y así arropado y calientico voy a orar. Y nunca llegamos al que así sea. Si le pasa eso, sí, es que yo le he sentado antes de acostarse. Y le voy a explicar por qué.
¿Y por qué todo eso tiene relación? Vamos a analizar primero esta parte del libro Liberación de André Luis. Me permito leer muy rápidamente. A determinadas horas de la noche, las 3/4 partes de la población de cada uno de los hemisferios de la corteza terrestre se encuentran en las zonas de contacto en el plano espiritual. Y el mayor porcentaje de los semiliberados del cuerpo, por la natural influencia del sueño, quedan detenidos en los círculos de baja vibración, que es en el que nos movemos provisionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Por simplemente la diferencia horaria de la rotación del planeta, llega un punto en el que 3/4 partes de la población estamos dormidos. Y cuando estamos dormidos tenemos una semiliberación. ¿Producto de qué? Del sueño físico. Hasta ahí es claro. Ahora, ya es claro que nosotros nos desligamos del cuerpo. Queda el cuerpo acostado y nosotros nos desligamos. Y ahí es donde muchas veces vienen esos sueños. Ahora, cuando nos desligamos, ¿qué pasa con nosotros? Dice aquí, quedan la gran mayoría detenidos en los círculos de baja vibración. ¿Qué son círculos de baja vibración? Rodeado de espíritus. Rodeados aquí, es decir, aquí pegados al planeta, como quien dice, a las cosas del día a día, pero mentalmente. ¿Sí? No sé si les ha pasado, ay, me acosté pero no descansé. La cabeza, tiene toda la noche la cabeza, es que tengo tantos problemas en el trabajo. Haciendo tanto trabajo. Estaba con tantas cosas que no descansé. Muchas veces escucho a una persona decir eso. Porque a pesar de desligarnos del cuerpo, nuestro espíritu queda atado, entre comillas, a las cosas del día a día, a los pensamientos, y no logra elevar su nivel, su vibración, como Jesús nos invitó cuando nos enseñó el Padre Nuestro, por ejemplo, a orar, a elevar ese nivel vibratorio. Todos somos energía. Ley de la termodinámica. Todos somos energía. Esa energía puede vibrar en diferentes franjas, en diferentes ondas, ¿cierto? Permanecemos aquí o subimos ese nivel vibratorio. ¿Es claro eso? Ahora, Una pregunta. ¿sí? Esto, digamos, es cuando siempre que yo duermo hay desdoblamiento, o sea, siempre que se duerme hay desdoblamiento. Digamos, por ejemplo, yo duermo en la tarde, o por ejemplo, si estoy anestesiada, siempre se va a presentar ese estado de que yo me desdoblo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que en las cirugías decían, yo vi cuando el médico hacía esto, y decía esto, o escuché y decían, ay, es que esa anestesia lo puso así? No, es el espíritu que se desdobla. O sea, eso Ya. siempre sucede. Es un Siempre que yo fenómeno duermo estoy natural. de todo, independientemente si me acuerdo o no me acuerdo. siempre. Exactamente, digamos que por lo general, digamos que lo que va a variar es esto que estamos viendo acá. Si ese desdoblamiento y nos quedamos ahí como prendiditos, que es lo más frecuente, ¿sí? O si nosotros realmente hacemos algo más y vamos a empezar para irnos allí. Por aquí, es decir, ¿en dónde? En estos círculos en que permanecemos, suelen fraguarse dramas dolorosos que se desarrollan en los campos de la carne. Grandes crímenes tienen sus respectivas fuentes en estos lugares. Y si no fuera por la obra activa y constante de los espíritus protectores que se revelan para los hombres en la obra sacrificial de la caridad oculta y de la educación perseverante bajo la égida de Cristo, más trágicos los eventos aterrorizarían a las criaturas. ¿Qué sucede? Que como ya dijimos, encarnados o desencarnados seguimos siendo los mismos. Si nosotros nos desligamos en esa etapa de sueño y nuestros pensamientos son de maldad, ¿a quién nos vamos a acercar? A espíritus que también están en la misma franja vibratoria, La afinidad. en afinidad, a otros encarnados que están por sintonía ahí de cosas negativas. Y rápidamente nos vamos a la siguiente parte para concluir. Ahora, en el libro Misionero de la Luz, que quise enriquecer un poco las preguntas y no simplemente copiarlas y pegarlas para que sea claro. Cuando encarnamos en la corteza terrestre, esto ya es aparte de otro libro, no somos muy conscientes de los servicios realizados durante el sueño físico. Esto me hace recordar que alguna vez estaba trabajando en trabajo espírita y estaba ahí escribiendo unas cosas y revisando, estudiando con el evangelio y tal. Y un espíritu estaba ahí acompañando
Y yo digo, bueno, hay muchas cosas que hacer, pero ya es hora de ir a dormir. Tengo una niña de 2 años y medio que tiene batería duracell. Ya es hora de ir a dormir, de descansar. Y me dice el Espíritu para al lado, me dice, ¿y qué es el sueño sino otra oportunidad de trabajar? Incluso estando alguna vez en una tarea en el centro espírita, cuando terminamos la tarea, una tarea de auxilio a espíritus necesitados, perturbadores y demás, un espíritu ahí en la tarea, guía, nos dijo, bueno, a tal hora iré a tu habitación, ya en la noche, para que me acompañes a seguir trabajando. Así es que disponte y me vaya a prestar. Porque uno llega y se pone a ver Netflix o a ver otra cosa, ¿sí o no? Y efectivamente eso lo hicimos, y en la hora indicada vimos cuando el espíritu entró a la habitación y, producto del sueño y del propiciario del drogamiento, continuamos el trabajo. Ojo, esto no lo hago como autobiografía, sino como ejemplo de que nosotros muchas veces somos inconscientes del trabajo en el sueño físico. Y continúa Andrés diciendo, sin embargo, estas obras son inexpresables e inmensas. Si todos los hombres valoraran seriamente el valor de la preparación espiritual frente a una tarea del mismo tipo, ciertamente harían las conquistas más brillantes en los dominios psíquicos, aun cuando estén conectados a las envolturas inferiores. Puede que varios de estos términos digan, pero no entiendo la mitad de lo que dijeron. Lo que está haciendo referencia, y lo que quiero que nos quedemos ya por cuestión de tiempo, es que nosotros estamos llamados a transformarnos moralmente en el día a día para que en el desdoblamiento durante el sueño nuestro nivel vibratorio sea mayor y por ende nuestros sueños también, las oportunidades de trabajo. Y finaliza diciendo, desafortunadamente, sin embargo, la mayoría usa inconscientemente el descanso de la noche, ojo a esto, para ir a la casa de emociones frívolas y menos valiosas. Las propias defensas están relajadas y ciertos impulsos sentidos durante mucho tiempo durante la vigilia se desbordan en todas direcciones por falta de educación espiritual verdaderamente sentida y vivida. ¿Qué quiere decir eso? Ay, me voy a acostar a dormir, quiero quedarme dormido feliz, voy a soñar que soy millonario, que no haría, tendría ya. Eso le pasa a muchas personas. Voy a soñar que soy millonario y me quedo dormido feliz soñando que nada de dinero. Voy a soñar con esta persona, ella o él, que es que me encanta y voy a soñar si yo estuviera con esa persona. ¿Qué pasa cuando nosotros nos conducimos al sueño, al desdoblamiento, presas de esos pensamientos frívolos? ¿Qué atraemos? Espíritus en la misma franja vibratoria, en la misma onda del pensamiento. Que no están pensando en la riqueza para darla, sino que generalmente nos perturban y lo que hacen es excitar los sentidos frente a la materialidad y que terminan por corrompernos nosotros mismos, víctimas de nuestros actos, cuando despertamos. ¿Cuántas veces nos vamos a dormir y decimos, voy a soñar, voy a acostar, como voy a dormir feliz, voy a imaginar que me estoy encontrando con Jesús? De pronto casi nunca o nunca. O en nuestras oraciones pedimos tener buena compañía espiritual. O en nuestras oraciones pedimos eso, tener buena compañía. No, Señor, ayúdame a encontrar. Yo deseo soñar con el número de lotería. Porque nuestros pensamientos están fijados en la materia. ¿Cuál es la indicación de hoy? Que entonces en esos estados de emancipación temporal, nuestros pensamientos, nuestros deseos fuertes, fervientes, estén alineados ¿a qué? A nuestra transformación moral. A que nosotros busquemos siempre estar alineados con Cristo, no hacer el mal. Y aun cuando seamos convocados a equivocarnos, mantenernos obrando bien. Por eso cierro con un ejemplo, y es el de Felipe, el apóstol. Tenía más o menos unos 70 años en ese momento, padre de 2 hijas, que había sido encarcelado por Saulo de Tarso antes de que Saulo se convirtiera en el apóstol Pablo. Mandó encarcelar al apóstol Felipe.
e incluso conoció a sus 2 hijas. Y encarcelándolo, teniéndolo preso, Saulo cogía a Felipe y le decía: dime, ¿dónde están los cristianos? Y la ley decía que cada vez que él mintiera o dijera una respuesta que no era, lo ofendieran y le rompieran la boca. Y así lo hacía Saulo con los guardias. ¿Dónde están los apóstoles? Y él siempre respondió con la verdad. Jamás mintió a Saulo, pero jamás tampoco dijo el paradero de ellos. ¿Dónde están los apóstoles? Están con Jesús. ¿Y para dónde se fueron? Si Jesús ya murió en la cruz, ¿para dónde se fueron? Fueron a donde está Jesús. Pero ¿y quién nos acompaña a ellos? Es Jesús. Siempre de verdad. Siempre actuamos nosotros con la misma posición, sirviendo, amando y recordando que Felipe se mantuvo estoico en el bien. Y si nosotros en este momento de nuestra vida somos más como Saulo, recordemos que aún Saulo se convirtió en el apóstol Pablo. Es decir, podemos mejorar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos. Esa es la invitación de la noche de hoy. Vamos a hacer la oración y después nos para la terapia de gracias.